Bien, como les digo, esto es algo entre paréntesis, porque eh, hemos estado viendo un poco la teología del sufrimiento, lo que nos dice la Escritura, después pasamos a los propósitos del sufrimiento y después vamos a seguir de este paréntesis. Después de este paréntesis, si usted ve su cronograma o los apuntes que le envié, los generales, que es el futuro del sufrimiento. ¿Qué es lo que va a pasar con el sufrimiento en el futuro? Esa es la clase que viene después. Y ahí vamos a hablar del cielo y del infierno. Así que es una clase bien compleja, ¿ya? De esas que generalmente no queremos hablar, porque no respecto del cielo, sino porque también el sufrimiento tiene una perspectiva futura. Es decir, hay dos lugares de destino, una donde el sufrimiento no existirá más y otra, otro destino donde el sufrimiento será permanente. Y eso es muy duro, es muy dramático, así que esa es la lección que se nos viene un poquito más adelante, pero quise hacer este paréntesis porque yo creo que justamente las circunstancias que estamos viviendo, es necesario también aprender que cuando estamos con el dolor que tiene el profeta, podemos responder a Dios como lo hace Jeremías, como lo hace David, como lo hizo Job, incluso como lo hizo el profeta Daniel o Ezequiel en su momento, hombres que experimentan el sufrimiento personal, colectivo, nacional, son testigos, como el caso del autor de las Lamentaciones. Él es un testigo ocular, él es un testigo presencial de este dolor, de este juicio de Dios, pero ellos responden en fe, en confianza, pero expresan sus emociones, sus sentimientos delante de Dios. Y lo que nos maravilla y nos debería maravillar es que ellos derraman su corazón delante de Dios, pero se da cuenta que lo hacen con un profundo respeto por la persona de Dios. Es diferente a la murmuración, que es la que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando incluso hasta Moisés, Aarón, su hermana Miriam o María se quejan, ¿cierto? ¿Por qué esto? Incluso ayer lo mencionaba el hermano Manuel, en algún momento Josué también dice, bueno, pero ¿por qué no hiciste llegar hasta acá, verdad? No hiciste cruzar, que a veces suena como a queja, pero aquí vemos al profeta preguntando, presentando su dolor, incluso algunas preguntas que son difíciles, ¿verdad? Pero lo hace dentro de ese contexto que es el lamento y no la queja. Así que el libro en sí lo voy a presentar la próxima semana, ¿ya? Lo que voy a presentarles ahora, la clase propiamente tal, es el tema del lamento, es decir, esta práctica que realizaron los hombres de Dios de lamentar. Y podríamos decir que el lamento es un lenguaje para el sufrimiento. Creo que están viendo ahí la visual, ¿cierto? El título. Entonces, lo que queremos aprender es que cuando estamos en el sufrimiento, cuando está el dolor, por ejemplo, de un familiar que ha partido, de una pérdida, de un hijo, de una hija, la pérdida de un trabajo, cuando vemos a nuestros familiares enfermos y que a veces no hay expectativas médicas para ellos, ¿cierto? Cuando hay una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, que el único diagnóstico es que cada día va a empeorar más hasta que su vida se apague. Bueno, cuando nos toca ese sufrimiento, Dios sí creó un lenguaje para expresar nuestro sufrimiento y nuestro dolor delante de Él. Y ese lenguaje es el lamento, ¿ya? Así que déjeme pasar aquí. ¿Qué es lo que es el lamento? Vamos a definirlo en el idioma castellano, en el idioma español, ¿ya? ¿Qué es el lamento? Si nosotros buscamos el concepto de lamento, nos dice el diccionario que es una expresión de dolor, ¿ya? Aquí lo estoy mostrando al frente. El lamento es una expresión de dolor, es como cuando uno lamenta, ¿ya? Pero muy diferente a la queja. Yo creo que entendemos la diferencia entre quejarnos con amargura que lamentar o expresar el dolor.
El lamento es una expresión de dolor, de angustia o disconformidad. Aquí no estamos hablando del lenguaje bíblico, sino el lenguaje español, que puede incluir diversas muestras de aflicción, incluso como gritos, suspiros o llanto. Si usted recuerda el lenguaje del Antiguo Testamento, cierto que cuando ocurrían tragedias en Israel o eran derrotados o había una necesidad de oración, se recuerda que los judíos o los israelitas, ellos gritaban, se tiraban al suelo, se tiraban ceniza, se recuerda, se desgarraban la ropa, que los sacerdotes abrían su túnica, ¿verdad? Como una expresión de dolor. Las mujeres a veces gritaban, los hombres obviamente rasgaban sus vestiduras, ¿ya? Todo eso propio de la cultura oriental, pero también israelita, es el lamento. El lamento también dice aquí abajo es sentir algo, sentir, experimentar algo con llanto, con sollozos u otras demostraciones de dolor, que es lo que hace también aquí el profeta. Así que lamentar, la acción de lamentar es experimentar aflicción, pena o disgusto por algo. Sinónimos de lamentar sería sentir, cuando uno siente, deplorar, afligirse, dolerse o apenarse. Ahora, ¿qué es el lamento desde la perspectiva bíblica? Dice aquí, el lamento es un género literario utilizado en la Biblia. Recuerde que la Biblia está escrita en lenguaje literario, ¿verdad? Con palabras, con gramática. Y nosotros tenemos diferentes géneros. La poesía, tenemos la profecía, la historia, la narración, y el lamento es considerado también por los eruditos como un género literario que se utiliza en la Biblia. En particular, en muchos de los salmos, se dice, algunos autores dicen que un tercio de los salmos, 60 salmos, algunos dicen la mitad incluso, de los salmos están en este género del lamento o de la lamentación. Dice un autor acá, Mark, un apellido impronunciable, ya, pero este hermano Mark, dice lo siguiente, el lamento, con rojo acá, el lamento es el llanto honesto de un corazón adolorido, luchando con la paradoja del sufrimiento a la luz de la promesa de la bondad de Dios. Repito la definición que da este erudito del lamento. Dice, el lamento es el llanto honesto, en este caso de Jeremías podría ser, o de Job, o de David. Es el llanto honesto de un corazón que se duele, que está dolorido, luchando con esta paradoja. ¿Qué es lo que es una paradoja? Podríamos decir que es como un contraste, no una contradicción, ¿ya? Sino que es una aparente contradicción entre ¿qué? Entre el sufrimiento y la promesa de un Dios que es bueno. Y esa es la paradoja que expresa el lamento, ¿ya? Porque por un lado tenemos un Dios que es bueno, ¿no? Que la Biblia nos dice que es un Dios de amor, un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, pero, pero resulta que la experiencia que yo estoy viviendo, si soy Jeremías, es que el pueblo de Dios está sufriendo, ¿o no? Entonces yo digo, ¿cómo? Dios es bueno, y yo como ser humano digo, si Dios es bueno, ¿cómo debería ser mi vida? Buena o no, de descanso, de reposo, de prosperidad, de trabajo, de salud, de energía. Entonces, esa es la paradoja que en la que se enfrentan estos hombres de Dios, mujeres de Dios, como por ejemplo Ruth, ¿o no? Noemí, como Ana. Ana es una mujer piadosa, la mamá de Samuelito, ¿lo recuerda? Pero ella es estéril, no puede tener hijos y sabe que el Dios que adora es un Dios bueno. Entonces, ella piensa, un Dios bueno me hace estéril. ¿Qué paradoja es esa? ¿Cuál es la respuesta de Ana? Ella da una oración, se recuerda, derrama su alma, dice Samuel capítulo 1, el primer libro de Samuel. Ella lamenta delante de Dios, le expresa. Se recuerda que lo estudiamos, hermanas, algunos martes. También ella se duele, está triste, está afligida, está avergonzada, pero siempre Ana mantiene ese respeto, mantiene ese corazón donde sabe que su Dios es bueno, que es fiel,
pero las circunstancias son de dolor, de sufrimiento o de escasez o de pérdida en este caso. Sigo compartiendo acá lo del género literario del lamento. El lamento, aquí hay otra diapositiva, dice, no es solo llorar ante la maldad que nos rodea, ni tampoco el lamento es ignorar el dolor porque sabemos que Dios es bueno. En cambio, el lamento es responder honestamente a esta paradoja de la bondad de Dios y el dolor que vivimos nosotros cada día o que vivimos en nuestras circunstancias, ¿ya? Este mismo autor añade, llorar es humano y lamentar es cristiano, que es una frase muy, muy bonita, ¿verdad? Llorar es humano, lamentar es propio del cristiano. Ya, yo creo que es lo que sucede cuando uno ve las noticias, ¿o no? Hemos visto todo el fin de semana, hoy día todos los matinales mostrando esto que está sucediendo en el norte de Chile, ¿verdad? Que quemaron cosas de los migrantes venezolanos y y da rabia porque los periodistas, los canales están asusando eso, ¿verdad? Y hoy día entrevistaban a un grupo de chilenos y venían los venezolanos y después aquí y allá, y ellos como que asusan eso, ¿verdad? Para generar más rating. Y eso nos duele, ¿verdad? Porque ellos son seres humanos como nosotros, independientes de la opinión política que podamos tener, pero nos duele y vemos a un Dios que es bueno. Entonces, es esa paradoja, ¿verdad?, que nos hace lamentar. Y podemos decir, Dios mío, estamos viendo, lloramos, nos duele ver cómo otros seres humanos, por culpa de sus gobernantes, por culpa de sus líderes, ¿cierto?, de los sistemas políticos afuera del país, en nuestro país, finalmente permiten este dolor, esta tragedia humana. Estamos lamentando. Así que lamentar, hermanos, vuelvo a compartir acá para que se nos quede la idea, no es solamente llorar ante la maldad, pero tampoco ignorar el dolor, porque muchas veces a nosotros los creyentes nos incomoda el dolor del otro, el dolor del que está al lado nuestro, y como que nos incomoda, ¿cierto? Como que no sabemos qué hacer. Entonces anulamos el dolor o anulamos su llanto, anulamos su queja. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque no sabemos cómo reaccionar. Y eso es lo que queremos evitar justamente con el aprendizaje del libro de Lamentaciones. Miren lo que dice aquí, sigo con la pregunta que es el lamento. Dice, solo en el libro de los Salmos encontramos más de 60 salmos de lamento. Esto significa que más del 30% de los salmos, que se le llama el Salterio, de alabanza y adoración para el pueblo de Israel eran lamentos. ¿Se fija o no? 60 de los 150 salmos eran salmos de lamento. Uno siempre cree que los salmos son de alegría, ¿o no? Vamos a la casa de Jehová, que, como dice, habitaremos los hermanos juntos en armonía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero los que hemos leído salmos nos impacta otros salmos de dolor, ¿o no? 60 salmos de lamento, pero resulta que Israel, los judíos cantaban estos salmos, entonces ellos aprendieron a expresar la emoción de alegría, de regocijo de un Salmo 1, de un Salmo 23, del Salmo 66, ¿o no? Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra te adorará. Pero también los israelitas aprendieron a llorar recitando los salmos de lamento. Y sería una buena tarea algún día, ¿verdad?, poder leer los salmos y clasificarlos, decir, a ver, el Salmo 5 o el Salmo 6 es un salmo de lamento, de lloro, de llanto, de expresar el dolor del rey David, del salmista cuando estaba siendo perseguido, o el dolor del rey David cuando fue confrontado por Natán, se recuerda, y cómo expresa el dolor de sus huesos, de su arrepentimiento. E Israel cantaba estos salmos. Y la pregunta que hace aquí el autor, ¿cuántos lamentos, aquí en rojo abajo, cuántos lamentos cantamos en nuestras iglesias hoy?
Yo no sé cuántos himnos tenemos así donde lamentamos. Ya, recuerde, el lamento no es quejarse. El quejarse o murmurar contra Dios es no reconocer su carácter, es reclamar. Y que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que es quejarse o murmurar? Es decir, Dios, yo soy bueno, no merezco lo que me está pasando. Sería a lo mejor como lo que le sucedió a David, ¿o no? Se recuerda después de su pecado con Betsabé que ese bebé estaba a punto de morir, se enfermó. ¿Se acuerda qué es lo que hizo David? Se puso ceniza, empezó a ayunar, empezó a pedir a Dios, pero él no se quejó contra Dios. Él no dijo, Señor, yo voy a ser el abuelo del Mesías. Yo no me merezco esto. Eso sería quejarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace David? David lamenta, es decir, expresa su dolor, pero al mismo tiempo reconoce su confianza en el carácter y en los atributos de Dios. Así que yo de verdad no sé cuántos coritos tenemos de lamentar. Hay uno que yo creo que es parecido, ¿no? Al Salmo 6 o 5, escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Y hay otro más también que cantamos muy bonito, que incluso está como en escala menor ahí, que lo cantamos los varones, ¿se recuerdan? Yo no me acuerdo ahora la letra, pero que a los varones nos gustaba mucho cantarlo en los hogares que visitamos y que expresa un poco también el dolor, el lamento del pecado, del dolor o de la enfermedad. Sigamos. El lamento se presenta en la Biblia como una oportunidad para el arrepentimiento, la manifestación de la misericordia del Señor y la recuperación del gozo y la esperanza. Aquí estoy leyendo las palabras de un pastor llamado José Mendoza, o José Pepe Mendoza, que él hace la voz de un pastor en la Radio Armonía, ¿ya? ¿Qué es el lamento? El lamento se presenta en la Biblia como una oportunidad para arrepentirse. Que no sé quién lo mencionó de ustedes en su comentario de Lamentaciones, ¿cierto? Que el profeta expresa confesión de pecado, ¿no? Él dice, hemos pecado. Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos. Entonces, el lamento, a diferencia de la murmuración o de quejarse, el lamento es la oportunidad de aquel que lamenta de confesar y de arrepentirse. También el lamento o lamentar es la oportunidad para manifestar la misericordia del Señor. Casi la mayoría de ustedes mencionó Lamentaciones 3, 22, 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso, esa declaración de la misericordia del Señor, no es la que aparece cuando nos quejamos, ¿cierto? O cuando murmuramos, que a veces está tan extendido en el pueblo de Dios. A veces hombres cristianos, mujeres cristianas, cada vez que hablan o cada vez que expresan respecto al dolor, al sufrimiento, no es un lamento, es una queja, es una amargura o una murmuración. Y eso, hermanos, es pecaminoso, es profundamente pecaminoso porque no estamos reconociendo la misericordia de Dios. Y por supuesto, el propósito de lamentar también es una oportunidad para recuperar el gozo y la esperanza. Nuevas son cada mañana. Es cada mañana, cada día, volver a recuperar el gozo y la esperanza aún en el dolor. Todo eso es lo que es la oportunidad del lamento. Sigo leyendo aquí, dice aquí donde tengo la flecha. En ese sentido, podríamos considerar al lamento bíblico como una disciplina espiritual que practicada con sinceridad y humildad, es decir, yo reconozco la grandeza de Dios versus mi fragilidad, como lo hace el profeta en Lamentaciones, no sería útil, no solo para dolernos por nuestra situación, sino también para condolernos con el dolor de los demás, buscando al Señor y gozándonos en su misericordia y verdad. Vuelvo a leer acá.
En este sentido, podríamos considerar al lamento bíblico como una disciplina, como un hábito que deberíamos practicar nosotros con humildad. Sería útil no solo para dolernos por nuestro sufrimiento, sino también para condolernos con el dolor de los demás, buscando al Señor y gozándonos en su misericordia y verdad. Yo he escuchado a muchos de ustedes, los varones, cuando les toca orar a veces los días jueves o los días viernes, yo lo he escuchado a ustedes emocionados, ¿o no? ¿Por qué? Porque están lamentando, están participando del dolor de aquella persona por la cual están orando. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Y eso es lo que permite el lamento, porque cuando oran ustedes varones y las mujeres, y yo sé que a ustedes también les ha sucedido, ¿verdad? Los días martes, como yo no estoy con ustedes, no puedo decirlo ahí en primera persona, pero con toda seguridad cuando oramos ayer, cuando estaban orando, por ejemplo, por Joshua, yo creo que las mamás estaban profundamente preocupadas, ¿o no? O afligidas, Señor, haz un milagro, que no le pase nada en su guatita. Y ese condolerse con el otro nos hace participar también de su dolor, eh, eh, de empatizar con aquellos que también sufren con nosotros. Y eso es lo que nos permite el lamento, no el quejarnos ni el murmurar, sino el expresar y llorar por nuestro dolor o el sufrimiento de otros. Sigo compartiendo acá la visual. Miren lo que dice el Salmo número 5, Salmo número 5. ¿Qué es lo que dice aquí el salmista? Versículos 1 al 3. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Las versiones más nuevas traducen lamento, aunque entendemos el gemir, ¿verdad? Considera mi gemir. Y este es un corito que cantamos. Está atento, le dice a Dios, a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, que es una voz de gemir, de clamor, de lamento. De mañana me presentaré delante de ti, y ¿qué dice el salmista? No reclamaré ni me quejaré, sino que en ti esperaré. Aquí estamos viendo un lamento, en este caso del rey David. Escucha mis palabras. ¿Se fijan cómo él ruega? Le dice al Señor, escúchame, considera mi lamento, mis gemidos. Está atento, Señor, a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío, a ti oraré, me presentaré de mañana, de tarde, a mediodía también dice en otro momento el salmista. ¿Se fija el corazón de los hombres de Dios? Y a nosotros como que nos da miedo orar así, ¿o no? Pero si usted se fija, no estamos viendo a un hombre que trata a Dios como de un yunta, ¿verdad? De un partner. No, vemos un respeto profundo. Le dice el salmista, dice, Rey mío y Dios mío. Pero le ruega, le presenta su clamor, su dolor, su llanto, incluso como leí la semana pasada, ¿cierto? No sé qué día lo leí, el Salmo 40, cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor, se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, etcétera. El rey David, que era un hombre de una montaña rusa emocional, ¿verdad? Hay salmos donde él está abajo, hundido, y hay otros salmos que está aquí arriba, ¿verdad? En las alturas del gozo, de la alegría. Eh, Alguna vez una de sus esposas lo retó, ¿verdad? Porque andaba ahí danzando feliz de la vida. Era arriba y abajo el rey David. Bien, ahora para hacerlo práctico, ¿ya? Para que esto nos sirva la disciplina del lamento bíblico. En la práctica, ¿por qué importa el lamento? Déjeme compartir contigo 4 razones por qué es importante este género literario del lamento y que podemos hacer nuestro en nuestras oraciones. Mire, 1, el lamento es un lenguaje para el sufrimiento. Es decir, cuando sufrimos, el lamento puede ser el vocabulario con el cual podemos expresar nuestro dolor, nuestras emociones delante de Dios. Número 2, el lamento es importante, ¿por qué? Porque nos identifica con los que sufren.
nos identifica con los que sufren, lamentamos también con ellos, que es lo que hace el profeta Jeremías. Se identifica con estas madres piadosas, se identifica con las vírgenes que fueron violadas por los babilonios, se identifica con los ancianos que antes, ¿verdad?, eran la fuente de sabiduría para el reino y ahora fueron dejados ahí en las ruinas. Se identifica con los jóvenes que estaban todos blanquitos, se recuerda porque eran jóvenes de palacio y ahora están todos quemados por el sol, ¿verdad? Todos sucios. El lamento nos identifica con los que sufren. El lamento, esto es muy importante, nos lleva al arrepentimiento. Cuando nos quejamos, hermanos, cuando murmuramos contra Dios y le decimos, ¿por qué sufro? En verdad, con orgullo, eso nos endurece el corazón. Pero al contrario, cuando lamentamos, esto nos lleva al arrepentimiento, como lo hace el profeta Jeremías. ¿Recuerda usted a Daniel, capítulo 9? ¿Se recuerdan cuando él ora y lamenta también? Porque Daniel está en el exilio, ¿ya? Él no está viendo las ruinas, él se fue chiquitito, ¿ya? Se fue jovencito, pero él también se identifica en ese lamento con su pueblo y lo lleva al arrepentimiento. Él dice, confieso mis pecados, confieso las maldades, etc. Y esto es maravilloso, ¿ya? Número 4, el lamento siempre culmina en adoración. Así usted va a identificar un lamento en contraste con la queja y la murmuración. El hombre y la mujer que murmura nunca termina adorando a Dios, siempre termina quejándose. En cambio, el lamento bíblico termina adorando a Dios. Creo que alguien lo dijo, ¿verdad, Job? Tú lo dijiste, Fabián, me parece. Él sufre, se mueren sus hijos, pierde sus propiedades, ¿y qué es lo que hace? Adora a Dios, ¿ya? Lamenta, pero adora a Dios. O el rey David, cuando fallece su pequeñito, concebido con Betsabé, ¿qué es lo que hace David? Se postra y adora al Señor. Expresa su dolor, pero adora al Señor, ¿ya? Voy a dar un poquito más detalles de cada uno de estos puntos. Yo se los voy a compartir, ¿ya? ¿Cómo debemos responder los cristianos cuando nos enfrentamos? Voy a leer acá, ¿ya? O sea, voy a darles mis apuntes. ¿Cómo debemos responder los cristianos cuando nos enfrentamos con las tragedias de este mundo? ¿Qué podemos decir cuando nos encontramos cara a cara con el abuso infantil, las enfermedades terminales, la muerte de los más vulnerables o el sufrimiento que trae un terremoto, un temporal, un aluvión? En general, los cristianos solemos responder de dos maneras distintas en dos clichés teológicos. Algunos lo hacemos de esta manera: hermano, no hay razón para preocuparse ni para entristecerse, que es como la salida fácil, ¿verdad? No, hermano, no te preocupes, no te pongas tristes, Dios tiene el control, ¿ya? A veces respondemos así. La segunda parte es correcta, Dios tiene el control, pero llamamos a las personas ni a preocuparse ni a entristecerse. Y ahí cortamos su posibilidad de expresar el dolor y el sufrimiento. Aunque esto es cierto, ¿ya? Pero es poco alentador, porque cuando un hermano, una hermana ha perdido, por ejemplo, a su papá o a su mamá, él necesita expresar su dolor, ¿o no? Este hermano, esta hermana necesita llorar, necesita canalizar el dolor de la pérdida. Y si no le damos herramientas para eso, ¿qué es lo que va a hacer este hermano o este amigo, este vecino? Va a pensar que llorar es pecado. ¿Cuántas veces escuchamos a ciertas denominaciones, ¿verdad? O pastores que dicen, no, tú no puedes llorar, deja que los muertos se preocupen de los muertos. ¿Ha escuchado ese versículo sacado de contexto? Y a esa persona es como si usted le sacara el corazón y se lo apuñalara, ¿cierto? No es así. Entonces, cuando respondemos de esa manera ante el dolor, es muy poco alentador para el que realmente está sufriendo. Mientras tanto, otros afirman de otra manera: no tienes fe y por eso Dios no te está bendiciendo. Como no tienes fe, eres desobediente, entonces estás sufriendo. También respondemos de esa manera. ¿Qué es lo que hace cuando un pastor, un consejero le dice al que está sufriendo,
no tienes fe y Dios te está castigando, simplemente estamos amontonando culpa sobre el dolor de esa persona y su situación. Tristemente, nuestras respuestas superficiales al sufrimiento se deben en parte a que hemos ignorado este lenguaje bíblico para hablar del sufrimiento que es el lamento. ¿Ya? El lamento es un lenguaje para el sufrimiento, punto número uno. La mayoría de nosotros, hermanos, y yo me incluyo también en eso, hasta que estuve estudiando este tema y por eso se los comparto a ustedes, la mayoría de nosotros no sabemos cómo responder ante nuestro propio sufrimiento y mucho menos ante el dolor de los demás. ¿Cuántas veces hemos tenido un hermano a nuestro lado que llora, un varón que está llorando y ya uno como varón como que se desarma porque uno dice, ¿cómo, qué hago? ¿Lo abrazo? ¿Verdad? Lo abrazo, le apaño la cara. No sabemos cómo responder ante nuestro sufrimiento, ni tampoco ante el dolor de los demás. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura latinoamericana se nos ha enseñado ancestralmente cómo a no expresar nuestros sentimientos, ni a llorar, ni a lamentar. El lamento no busca solucionar la situación, hermanos. El lamento, el lamentar desde la perspectiva bíblica, ¿ya? El lamento no busca solucionar el problema, no es ese el propósito del lamento bíblico, ni tampoco alentar a la persona para que recupere su sonrisa, porque difícilmente alguien que ha experimentado la muerte de un familiar va a sonreír en ese momento. No, el lamento no busca ni solucionar el problema, ni recuperar la sonrisa, sino que el lamento busca verbalizar el dolor interno de una manera coherente y respetuosa con el carácter de Dios. ¿Se fija o no? Dios nos dio un lenguaje y ese es el lenguaje de las emociones porque Dios creó las emociones en el ser humano. El hecho de llorar, el hecho de enojarse por aquello que es justo, el hecho de sonreír cuando hay alegría, el hecho de abrazar a un hijo que amamos, a una hija, abrazar a un padre, a alguien que sufre, esas emociones fueron creadas por Dios. Y cuando nos dolemos, ¿cómo lo expresamos? Bueno, el lamento es ese lenguaje bíblico para expresar nuestro dolor, para que salga de adentro de nuestro corazón, pero filtrado por la razón y el entendimiento. Vamos a descubrir ahí, ya no hoy día, porque ya me quedan poquitos minutos, pero vamos a descubrir, hermanos, que el lamento, aunque es profundamente emocional, están los sentimientos involucrados, pero vamos a darnos cuenta por la manera que está escrito el libro de Lamentaciones, que Jeremías expresa sus emociones de una manera racional y con entendimiento. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para la otra semana, si Dios lo permite. Esto es importante, hermanos, para la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque hemos puesto nuestra fe en Cristo y conocemos nuestro futuro, ¿verdad? El cielo, la presencia de Dios, el estar una eternidad con Dios donde no habrá ni lágrimas, ni dolor, ni quebranto, ni enfermedad. Pero aquí en esta tierra seguimos sintiendo el aguijón de la muerte. Seguimos sintiendo el aguijón de la muerte. Así que, por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 6, versículos 6 y 7. Se los voy a compartir porque aquí lo tengo en la visual, ¿ya? Mire, Salmo 6, versículos 6 y 7. Mire lo que dice el salmista. Me he consumido a fuerza de gemir. Mire bien las palabras, mire la poesía. Aquí está nuestro hermano Hugo Vega escribiendo. Usted recuerda que nuestro hermano Hugo es nuestro poeta, es nuestro Pablo Neruda, ¿ya? Y yo creo que esto le va a servir mucho a nuestro hermano Hugo para que escriba lamentos, ¿verdad? Para que pueda expresar ahí en la letra escrita el lamento, el dolor. Pero digámoslo en chileno, la primera parte del versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. El salmista está diciendo, me he gastado llorando y lamentando. Me he consumido. Mire la segunda parte aquí. Todas las noches inundo de llanto mi lecho o mi cama.
riego mi cama con mis lágrimas. Hermanas y hermanos, hombres y mujeres que estamos acá, ¿se sienten identificados con este versículo? ¿Cuántos de ustedes han pasado noches y noches llenando su cama de lágrimas? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, hemos regado nuestra cama con nuestras lágrimas? Yo levanto mi mano. Ustedes saben que yo soy llorón. De hecho, ayer me puse a llorar. No quería, pero no pude contenerme. ¿Cuánto hemos pasado en la noche eh, orando por alguien, preocupados por alguien, u otras veces, seamos honestos, ¿verdad? Sumergidos en nuestro propio dolor, a veces autocompasivo, ¿verdad? Como, como dicen los niños, nadie me quiere, voy a comer gusanos. ¿Se recuerda? Una canción, no sé qué lo quiere, una ronda. Nadie me quiere, voy a comer gusanos. ¿Era así o no? ¿Sí? ¿Ya? Muchas veces hemos estado también inmersos en nuestro propio dolor cuando estamos medio tristes, depresivos, de repente pasamos épocas durante el año de cansancio, que no hemos dormido bien y ahí nos ataca, ¿verdad? La tristeza, la aflicción. Y el salmista le pasó, hermano, y el salmista le dice a Dios con confianza, no con vergüenza, le dice, Dios, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Por qué no le decimos eso al Señor cuando oramos? ¿Se fija o no? Podríamos decirle, Señor, versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido mis ojos a causa de todos mis angustiadores. Ahora, los angustiadores pueden ser personas, pero para nosotros podría ser, por ejemplo, una enfermedad que nos angustia, una enfermedad crónica, una diabetes, una presión alta. Yo pienso en mi hermana Elizabeth, ¿verdad? Que ella sufre de manera permanente de la tiroides. Nuestra hermana Elizabeth tiene que tomar medicamentos todos los días de su vida. Y eso para ella, se recuerda, ¿no? Cuando no tenía el diagnóstico la hermana Elizabeth, eso era una causa de sufrimiento, de angustia, ¿ya? De sentir ella, ¿estaré yo mal como cristiana? Pero resulta que no era ella, era su tiroides, ¿ya? Era la tiroides y empezó a tomar medicamentos para la tiroides y ya estuvo más equilibrada en sus emociones, ¿ya? Usted sabe que la tiroides hace subir de peso, hace bajar de peso, las emociones arriba, un día anda feliz, otra vez abajo. A veces también hay ciertas disfunciones emocionales, psicológicas. Eh, el salmista vivió eso, hermanos. Mis ojos están gastados de sufrir. Eh, algunos tenemos ojera o no, algunos tienen más ojeras que otros. ¿Podrá ser el sufrimiento? Bueno, ese es el lenguaje para el sufrimiento, como dice aquí el salmista, el lamento. Eh, Seguro hemos sentido lo que David describe aquí, pero a menudo no nos atrevemos a orar a Dios de esta manera. El lamento nos da las palabras para hacerlo. Sin el lamento, sin lamentar, bíblicamente, recuerde cuando hablo de lamentar, no estoy hablando de quejarnos, ya espero que eso ya lo tenga bien claro. Sin el lamento en medio del sufrimiento, nuestras oraciones, hermanos, corren el riesgo de solo fingir y aparentar un gozo que solamente es superficial. Por eso es tan hermoso cuando como iglesia logramos esa intimidad entre los hermanos, ¿o no? Varones los días jueves. Aquí el hermano Uriel ha estado muy fiel los días jueves, el hermano Hugo también. Hemos escuchado oraciones de los varones donde somos honestos, ¿verdad? No estamos preocupados de que, ay, es que van a pensar que tengo depresión, es que van a pensar que no estoy feliz. Hermano, ¿realmente importa eso cuando estamos sufriendo? Y estamos los varones ahí y hemos llorado juntos, ¿no? Hermanos, los días jueves a veces. Eh, Porque eso es lo que nos permite el lamento, ¿ya? Que nuestras oraciones no sean superficiales
Y por eso siempre pedimos, yo les pido, hermano, lo que está en su corazón en ese momento, ¿ya? Y yo me imagino que a la hermana le sucede lo mismo los días martes. Yo he visto más de alguna vez ahí algunos ojos un poco rojos por haber orado por la necesidad de otra hermana, porque no hay nada más triste que fingir nuestras oraciones, que mostrarnos como hombres o mujeres eh, eh, ¿cómo decirlo? Como superhombres, porque eso es lo que hace muchas veces la iglesia evangélica, es mostrarnos como un pueblo feliz, como un pueblo que siempre se ríe, siempre hay chistes, y llegan visitas que sufren. ¿Y qué dicen las visitas? Hoy no, aquí como que son todos perfectos, ¿verdad? Nadie tiene problemas, nadie sufre, todos tienen trabajo, no existe la enfermedad. No, hermanos, el lamento es ese lenguaje para el sufrimiento. Y sería tan maravilloso, ¿verdad?, que pudiésemos escribir nuestro sufrimiento. Yo me imagino al hermano Hugo, de verdad que hoy día estaba leyendo y preparando esta información, que él pudiese escribir. Yo sé que hay hermanos que dibujan, y de hecho en el libro que tengo, hay un hermano que es artista y que se le pidió en esta cosa del lamento, hacer un dibujo, un arte donde él pudiese expresar no con palabras, sino con imágenes el sufrimiento y el dolor, pero con esta perspectiva del carácter de Dios. Y son unas manos como inundadas en el agua, o sea, una mujer cayendo en las profundidades del agua como Jonás, pero hay unas manos gigantes que la están recibiendo. ¿Qué es lo que hizo este hermano artista? Trató de expresar un lamento de dolor, de abandono, pero esta mujer confiando en que finalmente las manos amorosas de Dios le iban a recibir en medio del naufragio que ella emocional estaba viviendo. ¿Se fija o no? Yo no sé si alguno de ustedes dibuja, pero ¿por qué no dibujar en una noche, en esos días de dolor, de sufrimiento, de angustia, escribir sus palabras delante de Dios, reconociendo su carácter, que Él es bueno, que Él es santo, que es soberano, como lo mencionaba Carla, o los que escriben, o aquellos que oran, decirle, Señor, este es mi lamento. A mí me duele, ¿verdad?, que el hermano tanto o la hermana tanto esté sufriendo. Me duele, Señor, que el matrimonio tanto esté a punto de divorciarse. Señor, ¿por qué no los sanas? ¿Por qué no los restauras? Pero finalmente decirle, Señor, confiamos en ti, en tu fidelidad y en tu misericordia. ¿Ya? La próxima semana vamos a seguir con los otros puntos, porque ya son las 10. Vamos a seguir por qué es importante el lamento. Y fíjese que estamos solamente mostrando explicaciones bíblicas, ¿ya? Este no es un descubrimiento, sino que es parte de lo que la Escritura nos deja, pero hermanos, nosotros no hemos descubierto, o yo personalmente no he descubierto. Está ahí, hermanos, está ahí en la Escritura. Lea Daniel capítulo 9. Daniel expresando el dolor también, al igual que Jeremías, el dolor de un pueblo que está disperso, que está sin patria, sin tierra, sin templo, sin sacerdotes, pero al mismo tiempo él confiesa su pecado y le dice, Señor, tú eres bueno, nosotros somos los pecadores, pero tú eres santo. Eso es, hermano, el lamento. Y sabe que quería compartirle algo también ahí cuando pensaba en Daniel. Se los voy a compartir la próxima semana. Todo quien hizo esto, lo que ustedes ven en Lamentaciones, es Nabucodonosor, ¿cierto? Él fue el que sacó a los jóvenes, sus soldados violaron a las mujeres, porque las mujeres fueron violadas, él dejó a los viejitos, los dejó para morirse, después él mantuvo sitiada Jerusalén mucho tiempo, ¿verdad? Él los hizo morir de hambre. Nabucodonosor, él es el malo, ¿ya? Él es el villano. Recuerde que fueron 3 olas de ir a Jerusalén. Nabucodonosor es el culpable de todo esto, entre comillas, o fue el instrumento de juicio divino. ¿Y quién sirvió a Nabucodonosor con fidelidad y con humildad, hermanos de los días viernes? ¿No fue Daniel?
Y Daniel sabe todo esto. Y aún así, Daniel fue un hombre que se sometió, que fue capaz de servir a un hombre villano, a un hombre cruel como Nabucodonosor, que destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Y Daniel, que fue un jovencito sabiendo todo eso, se pone con humildad, con sumisión, para servir a Nabucodonosor. Ahora él no lo hizo voluntario, usted sabe, ¿verdad? Pero él podría haber dicho, no, pues, que me corten el cuello nomás, ¿verdad? Yo me rebelo, no me someto al César, que hoy día también uno escucha a tantos cristianos, ¿verdad? Muy rebeldes, ahí no, el Estado, me rebelo, no me someto a César. Daniel, pudiendo haberse rebelado, él podría haber hecho como los macabeos, ¿cierto? Los macabeos del periodo intertestamentario, haber hecho una revuelta. Sin embargo, Daniel y sus tres amigos estuvieron ahí. Aunque cuando los confrontaron para renegar de Dios, ellos dijeron que no, ¿cierto? Así que yo creo que hay un gran aprendizaje ahí también. Bien, ¿algo que comentar, hermanos, para terminar ya nuestra clase hoy día? Si le puedo hacer una pregunta, pastor, con referente al sufrimiento, bueno, lo que estamos estudiando acá, yo, Miguel, Sí, adelante, hermano Miguel. ¿cómo puedo diferenciar un poco o profundizar más entre lo que es el sufrimiento que conlleva la alimentación, ¿cierto? Porque una cosa lleva a la otra. Y usted hablaba de las emociones, porque el sufrimiento, o sea, la lamentación es una emoción. Y la emoción no es una causa del pensamiento. O sea, es una pregunta. No sé si puede ser en el contexto bíblico, como lo estamos viendo acá, porque muchas veces, bueno, ahora nosotros como cristianos, y yo en este camino obviamente, eh, el sufrimiento se empieza a aprender de otra perspectiva, de la perspectiva correcta, porque muchas veces nosotros nos endurecemos por las consecuencias de nuestra vida y de nuestro sufrimiento. Cada vez que sufrimos, a veces nos endurecemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar eso de lo que usted dice, de saber la lamentación correcta? A eso me refiero. No a esa lamentación fingida o de otra índole. No sé si me entendí un poco la pregunta. Sí, estoy haciendo ahí el esfuerzo de entender. Sí, es como más o menos profunda. Yo trato de pensarlo bien más allá un poquito de la esencia de las cosas, ¿no? Sí, Esa, no, eso está bien, sería. hermano Miguel. Sí, sí, sí creo entender. Ahora, yo creo que la respuesta las vamos a ir encontrando de manera más plena en los puntos que faltan. Hoy día llegamos solamente al punto uno, ya que el lamento bíblico es un lenguaje para expresar o responder al sufrimiento, ¿ya? Y nos faltan los otros tres puntos. Y también vamos a descubrirlo cuando analicemos el mismo libro de Lamentaciones, ¿ya? O sea, ya propiamente tal como lo hicieron ustedes. Y vamos a darnos cuenta ahí que las emociones, hermano Miguel, y para todos los que estamos acá, las emociones fueron creadas por Dios y son parte integral del ser humano. Es decir, nosotros no podemos separarnos, ¿verdad? No podemos dividirnos como en alma, corazón, espíritu, mente, ¿verdad? Nuestra respuesta es una sola y la respuesta va a ser o correcta o incorrecta, o de fe o de incredulidad. Las emociones, hermanos, tienen un plano sumamente importante en la experiencia cristiana y lo vemos en los salmos. Los salmos expresan alegría, expresan dicha, regocijo, tristeza. Algunos salmos expresan ira, ¿cierto? Enojo cuando el salmista ve que los injustos prosperan y los justos no prosperan, ¿ya? Pero lo importante es que las emociones deben estar filtradas por el entendimiento correcto. Y eso es lo que nos muestra Jeremías en Lamentaciones, porque no es que Jeremías llegó y escribió sus sentimientos como surgieron. Vamos a estudiar que en el hebreo cada uno de los capítulos están escritos como un acróstico. Es decir, el versículo 1 comienza con una letra del abecedario hebreo, el versículo 2 con la letra B, el 3 con la C, para hablarlo en español. Después, el capítulo 3 tiene 66 versículos,
que eso significa 3 veces el vocabulario hebreo. Entonces uno dice, Jeremías escribió con inteligencia, con entendimiento, pero filtró sus emociones escritas por medio del entendimiento bíblico de Dios. Entonces no es que él tiró garabatos, ¿verdad? Así al aire, decir, ya yo me siento así, me siento así. No, él filtró sus emociones y las expresó utilizando también su razonamiento. Por eso que nosotros debemos amar a Dios, Miguel, como dice el Señor Jesucristo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas. Entonces, hay que aprender a equilibrar nuestras emociones por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, versículo 1, 2 y 3. Y eso que tú estás diciendo, Miguel, es lo correcto porque tú dices que estás aprendiendo ahora, como todos nosotros. Y en la medida que renovamos nuestro entendimiento, cambiamos nuestro chip de antes de Cristo a la Escritura, vamos a expresar nuestras emociones de la manera correcta que agradan a Dios.